Hola, bienvenidos al último capítulo de la tercera temporada de Sobre Libros. Estamos muy contentas y hoy vamos a hablar sobre literatura juvenil. Platicaremos de Buenos días Abril, Estás en Delhi, de Dan Sam, Boulevard, de Flor M. Salvador y Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval. Bienvenidos. Sobre Libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre Libros. Es un podcast de Leyendo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo estás, Doris? Muy bien, gracias. Oigan, yo quiero empezar este último capítulo de esta temporada mandando saludos a dos fans muy importantes. Fanses. Bueno, no muy importantes, todos son importantes, pero muy constantes. Primero a Gaby, que siempre nos escucha, a Gaby Vilar, creo que Gaby. es la que escucha primero el capítulo, antes incluso Besos y que yo. abrazos, Gaby. Y también a Mike Pinter de España, que ya no sé si nos escuchas, Mike, pero siempre estás presente en el Instagram. Gracias. Exacto, sí. Gracias, saludos hasta España. Bueno, pues hoy aquí vamos a hablar de un tema que ha cobrado mucha fuerza últimamente. O sea, la literatura juvenil, como que de unos años para acá ha tenido como un repunte, ¿no? O sea, hay muchas más publicaciones para ese segmento de lo que había en mi época, por ejemplo. O sea, en mi época como que había cuentos para niños y ya luego saltabas directo a la literatura para adultos. Yo siento que ahora es como una gama más amplia, Sí. ¿no? O sea, Sí. Y que bueno, porque hay, pues es una edad bien diferente a la de un adulto. Entonces como que sí está padre que haya libros enfocados como en los intereses de este segmento de la población. Así es. Sí, donde te puedas identificar también de acuerdo con tu rango de edad y todo esto, ¿no? Sobre todo contribuye al hábito lector. A lo mejor no son libros tan trascendentes, bueno, algunos sí, ¿no? Pero sí contribuyen a forjar ese hábito y a que realmente puedas disfrutar de una lectura, que al final de eso se trata, ¿no? Correcto. Que sea una opción lúdica, o al menos es lo que creemos en Leyendo. Así es. Y tú habías comentado, Doris, que querías como platicar o exponer que no era lo mismo como la literatura para jóvenes escrita por un adulto a autores jóvenes. Sí, bueno, es que en una plática con Pam, Adri justo me decía, no, yo creo que la literatura juvenil no es lo mío, por dos libros que había leído, pero ambos libros venían de Wattpad de autores jóvenes. Entonces yo le dije, bueno, el que yo estoy leyendo no es que sea un autor grande, pero no es un autor, es un autor mayor de 30 años. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Jaime Alfonso Sandoval, que escriben para jóvenes, pero pues ellos son adultos. Entonces creo que como la habilidad en cuanto al oficio de escritor es evidente a la hora de escribir estos libros. Yo leí uno, ya ni me acuerdo cómo se llama, Cinder o Crónicas Lunares o algo así, con el perdón de todos los fans, o sea, decía, ¡ay, qué horror! Esto Oye, está ¿y ese autor es aburrido, joven o...? plano, Es una autora tóxico. y no es tan joven ya. O sea, lo tendría que ver cuando le escribió... Crónicas Lunares, creo se que llama sí. Marisa Mayer, la de Crónicas Lunares. Y Crónicas Lunares salió en el 2012, el primero, y ella tiene 39 años. Ya está. O sea, tenía 28. O sea, No, pues no. pues no es una escritora, no era una escritora adolescente. O sea, el tema con estos en particular, sin desviarnos mucho del tema de estos de Crónicas Lunares, y nuevamente una disculpa a los fans, es solo una opinión, es que yo siento que son muy planos. O sea, Muy planos. Son historias que no tienen como... pues eso, profundidad, ¿no? Como carnita. O sea, Sí, es como... y ¿sabes qué? No pasan, o sea, por algo llaman, ¿no? Por algo como que venden. conectan con gran parte de la población porque tienen un tratamiento diferente. O sea, la mayoría de los libros, ¿o cuál era el camino usual de publicación? Que tú mandaras tu libro a la editorial, lo revise la editorial, entonces pasa por un filtro
de gente que está en ese ámbito, pasa por una edición, una revisión y luego se publica. Estos libros se saltaron toda esa parte, generaron, o la gran mayoría, generaron una gran fandom, se dice. O sea, y entonces ya eran una garantía de ventas. Entonces porque muchos de esos libros han sido éxitos de Wattpad primero, o sí, de otras plataformas. No son el caso de Cinder, ¿no? O sea, el caso de Cinder, ella o sea, la escritora participó, ella trabajaba en una editorial como editora, y ella en un concurso se animó a escribir un cuento, y de ahí ya sacó los libros. Pero sí es cierto que muchos de estos libros autopublicados pues se saltan como la parte de los editores, ¿no? Y en este caso yo lo que creo es que ella, bueno, no ella, sino en particular estos libros, a lo mejor ella los quiso escribir así y es perfectamente respetable, ¿no? Pero lo que pasa es que sí, tal cual, son libros muy lineales, muy planos, donde más bien es como una historia que te están contando sin nada más allá, ¿no? O sea, sin un trasfondo. Lo que yo les comentaba aquella vez, que me parece como muy rescatable de esta tetralogía, es que es la reinterpretación de los cuentos de hadas, ¿no? Porque estas tenían un protagonista, pues Cinder es Cenicienta, ¿no? O sea, y está, creo que Caperucita, y me parece que la otra es Blancanieves. O sea, ahorita ni me acuerdo, la verdad. Pero, o sea, tiene sus cosas muy rescatables. Pero en general, en mi opinión, son como libros muy planos. Pero eso no pasa con todos los libros de literatura juvenil. Y justo de eso venimos a platicar. Hablando de estos libros de Wattpad, Pam, cuéntanos. Voy a empezar yo con un libro que se llama Boulevard, la versión de Flor M. Salvador. Y antes de platicar de este libro, pues sí tengo que decir que aquí damos como opiniones personales. Obviamente pues no significa que esté bien o esté mal. Pues que esté bien o esté mal, porque de verdad pues no me gustó. Y mi opinión personal es que no me gustó. Que me parece muy valioso que digas que no te gustó, porque ese libro obviamente no le interesa tu opinión a la autora, porque ha sido un súper éxito de ventas. Sí, o sea, y qué bueno, editorial. Pero sí me parece muy valioso que puedas decir que no te gustó. Así es. Es un libro que pues yo tenía ganas de leer cuando empezamos a platicar de que vamos a hablar en el podcast de literatura juvenil. Yo dije, voy a leer el de Boulevard porque es un libro famoso, es un libro que muchas chavitas están leyendo, es un libro que pues que andaba por ahí todo el tiempo. Entonces dije, pues le voy a dar la oportunidad, ¿no? Vamos a leerlo. De hecho, cuando lo iba a empezar a leer, me di la vuelta a Gandhi y me encontré a una chica ahí en Gandhi, fan del libro, que me empezó a hablar del libro y casi empieza a llorar y yo, ok. Dije, bueno, sí, pues, le gustó. Sí le gustó. Entonces, pues lo leí, pero les voy a platicar un poquito de Flor M. Salvador. Flor M. Salvador tiene 23 años, digo, es una chavita. Empezó a escribir en el 2014, o sea que tenía como 12 años o algo así cuando ella empezó a escribir. Lanzó este libro, pues sí ha sido un fenómeno su libro en Wattpad. Ya ahorita le compró los derechos Penguin. Y ahí ya se lo revisaron. De hecho pasó como una edición, el proceso de edición, porque el que salió primero no tenía edición, no tenía revisión, y ya se imaginarán. Y ahora ya está el que está editado por ellos. Pero bueno, ¿qué nos platica Boulevard? Boulevard nos va a platicar la historia de una forma plana. La historia de dos enamorados. Es que ahorita que Adri estaba hablando de lo plano de Cinder, yo dije, es que así es este libro. Nos va a platicar la historia de Luke y Hasley, que según el libro dice que no corresponden al prototipo de pareja perfecta. Uno es tormenta y el otro un día soleado, como si cada uno fuese un cielo. Sin embargo, juntos ponerle nombre a lo que habían creado. Una historia de amor tan única que te marcará por el resto de tus días. Es que, ay, a mí esto que me prometan esto, dices, no me cumplieron. O sea, ¿qué historia de amor me van a presentar, no?
pero también me tengo que aterrizar que soy una señora, que ellos son chavitos de 16, que tú ya has 17 pasado por un años. montón de cosas que ellos no. Exacto. Entonces ellos nos van a platicar cómo se conocen, cómo se enamoran, cómo se hacen novios, sus primeras citas. Pero dentro de todo esto nos van a platicar que Luke, el protagonista, me sorprendió mucho cuando me enteré de esto porque Doris me había dicho que le habían dicho que era un libro que no era tóxico, o sea, que no era de amores tóxicos, pero resulta que Luke, el protagonista, es drogadicto. De marihuana, de coca, de drogadicto. Y también tiene pedos mentales acá de comportamiento y todo esto. Oye, pero una duda, ¿sí le ponen una connotación negativa a esa drogadicción? Porque te digo, yo como doña también, que ya soy, o sea, a mí a veces me asusta que ya está muy normalizada la drogadicción. Pues yo te podría decir como en mi versión de doña, pues pienso que no, porque ella se enamora de él y su mamá sabe y la deja salir con él. Yo podría decir que no lo ponen como algo negativo. Por eso creo que es como peligroso que nuestros jóvenes lean esto. Ya parezco viejita, lo siento, pero a ver, él trae acá sus ondas con las drogas y todo, y llega ella, Hasley, que es como su dama que lo va a rescatar, y él le dice, es que yo cuando estoy contigo soy otro y me dan ganas de cambiar y todo. Entonces ella es como que, ay, si está conmigo va a cambiar y va a ser otro. Y dices, no, güey, o sea... Yo, perdón, creo que eso es lo tóxico. Es toxiquísimo. La droga no, la droga cada quien la interpreta y la maneja como puede, pero esta parte de mi salvación está en ti y bla, 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 eso sí me parece súper tóxico. Es codependencia pura y absoluta. Sí. Horrible. No, estoy horrorizada porque digo, ¿cómo ahora en el 2022 se supone que ya tienes que entender que no puedes rescatar a nadie, ¿no? ¿Cómo siguen vigentes esos estereotipos de la rescatadora? Exacto, ¿cómo siguen vigentes? El final está un poquito como revuelto con lo que todo el mundo llora. Es una escena donde no entiendes. Y entonces yo dije, yo fui la burra que no entendió, ¿no? Déjenlo, vuelvo a leer, pero no entiendes. Seguí sin entender. Y luego puedes preguntarle a varias personas y te van a decir que las escenas finales no se entienden. ¿Cómo las explicó la autora? Ay, no sé. No me gustó, pero también pienso y digo, pues no todos los libros son para todos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Y también otra cosa, que un libro sea famoso, pues no lo convierte en un buen libro. Correcto. Entonces... Pero, ¿tú qué crees que sea eso que conecte con tantos chavos? Que es como... O sea, a lo mejor yo creo que... Le digo, me estoy viendo como muy señora, pero a lo mejor todos estamos así de chavitos, todos vemos como súper desgracia y a lo mejor si a los 16 años viene una persona y te dice, es que contigo yo me siento bien y contigo siento ganas de vivir y de ser diferente, pues te sientes como halagado, ¿no? Si piensas en una chavita de 16 años que manipulan, porque al final es manipulable una chavita de 16 años y que te digan, es que contigo me siento así, pues entonces sí, o sea, sí puede suceder. Y a lo mejor las chavitas se identifican por eso. Es como mucho drama. Pues literal como una novela de Televisa, ¿no? Sí, así como las novelas. Como La novelas Rosa de Guadalupe. Ay. Algo así. Ok, qué ganas tengo. No lo lean. Gracias, Pam, por hacer esto por nosotros. Yo creo que la autora quiso retratar temas de drogadicción y temas de depresión, de salud mental, porque ella estudia medicina, a lo mejor quiso como decirles a los jóvenes, no sé, algún mensaje quiso dar sobre esto. O sea, creo ¿sí que crees creo que no está bien logrado. Yo creo que es muy valioso. Él quería salir de las drogas, pero ok, su entonces salida de es las una- drogas era estar con ella, Ya. pero solo porque estaba con ella, no por él. O sea, sí refleja Lo en que el dice libro. Adri, no, es que el tema ya no son las drogas, es como que le estás poniendo el poder a O sea, alguien sí más. refleja en el libro que las drogas lo dañan. Es que a mí me impresionó mucho. Vi una película que estaba en Netflix de este güero que estuvo en el Lobo de Wall Street.
¿cómo se llama? Uno, Leonardo no a algo, DiCaprio. no, Yo así de, o sea, no a algo, Noah Hill. él. Entonces, es una película dominguera, ¿no? Así ¿Con de la que- negrita? Con la Sí, negrita. yo la vi. Malísima. Malísima. Pero es dominguera, ¿De qué se palomera, ¿no? trata? No te he visto. Es de una relación interracial, básicamente. Él es un judío y ya. ella es una Ya, chava ya la vi. afroamericana. Así como Meet the Fockers Ajá. o Sí, sí, sí. algo así. Pero hay una escena en la que él se va de luna de miel, de despedido de soltero a Las Vegas, y va el suegro también. Ah, ya. Entonces está todo raro porque todos sus amigos, o sea, se Con están coca y metiendo todo. de todo en una bandeja. Coca, tachas, bueno, ya ni sé porque no estoy actualizada, pero 1000 pastillas, tachas, me vi seguro muy anticuada, ¿no? Así 1000 pastillas y 1000 cosas, pero como si tuvieras, no sé, una cubeta de cerveza, o sea, O una charola de frutas. ajá, Así se veía, ajá, sí. o sea, normal, ¿no? Como una opción normal y válida para el esparcimiento. Entonces, a eso me refiero con que la droga está normalizada y me fui de espaldas. No, bueno, a ver, el chavo Bueno, a lo mejor ver, si es quiere que salir. Yo creo que la droga está normalizada y, o sea, a ver, o sea, este no es un podcast para hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que sí se están espantando too much. O sea, esto es es que sí, es que eso es una realidad. O sea, el tema es que a lo mejor antes no se veía tanto en televisión, en no sé qué. O sea, eso existe y ha existido siempre mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Entonces, no es eso. El tema es que lo que está cañón es que eso sí pueda verse en televisión o en no sé qué y no sigamos viendo el tema tóxico de las relaciones Sí. y de la salud mental. Sí. ¿Entiendes? Yo Porque al estoy de final acuerdo. siento que es mucho, o sea, la droga es algo externo, la salud mental es interna. Entonces es una cosa que está mucho más normalizada, las relaciones tóxicas y todo este tipo de codependencias donde el macho alfa o la mujer dominante o y eso nadie lo ve y sigue pasándolo Televisa o los canales abiertos por años y años Bueno. y años en televisión desde que éramos nosotros niños y tú sigues viendo una telenovela ahorita y es exactamente lo mismo. A mí sí me sorprendió esto que dice Pam, porque yo hace mucho que no veo Televisa. Entonces me sorprende que siga manifestándose este estereotipo. O sea, uno pensaría que ahora ya es el estereotipo de la mujer empoderada. No. No, Doris, la mujer empoderada está en tu clase socioeconómica, mamacita. Ay, ya me dijiste No, que en la, sí, ¿eh? no, o sea, en la tuya, en la mía, o sea, me refiero. Pues la también gente que están sigue- muchas manifestaciones. la gente- sí, o sea, cada vez más gracias al bueno, universo. te digo, yo o sea, ya no veo Televisa por circunstancias del destino, ¿no? Entonces, ahora cada que veo Netflix digo, claro, la mujer empoderada, independiente, ese bueno. es el discurso que yo estoy consumiendo en Ajá. streaming. Ajá. De la Televisa, Por eso me sorprendió esto. Sí, y a mí me impactó mucho el final en cuestión de darme cuenta quiénes sabían del asunto de las drogas del chavo y que dejaban que la chava como que tuviera relación con él, relación de vida. Eso me impactó. Entonces, pero a lo mejor lo veo como el tema de mamá, ¿no? Ajá, pero es que es O lo sea, que te iba a y decir. es como lo tóxico, lo que yo digo, ¿cómo? Como dices tú, a lo mejor las drogas existen y ya, pero yo creo que sí quisiera que a lo mejor mis hijas o muchas chicas tuvieran la capacidad de decir, De decidir. están las drogas, pues no me meto a eso. Ni que yo sea su salvadora. de Es que es por a lo que voy, es que ser mi la tabla de argumento es salvación, ese. pues no. Es como, están las drogas, no me meto a eso, pero entonces está el macho, Que solo si estoy contigo puedo salir de Ajá, esto. y eso sí, es que es lo que te digo. Así es. O sea, mira, yo creo que yo no demerito la obra de esta chava porque primero no la leí y segundo Ya vendió mucho. me parece que es súper válido que una autora joven tenga como esta iniciativa y escriba y llegue a un público, ¿no? Porque no es fácil y sabemos de escritores que tienen años batallando Sí. y no lo han logrado y yo sí creo que Wattpad es una excelente plataforma para que la gente que tenga la inquietud de escribir logre y si hay algo bueno pues alguna editorial la contacte o se autopubliquen como se autopublican muchos ya en Amazon y así, ¿no? Que ya no necesitan una editorial que los lleve. Ojo,
pasa lo que hablábamos hace rato de las ediciones y esta guía de gente que sabe lo que hace, ¿no? Que falta y muchas veces se siente. Lo que pasa es que quizás evidentemente no somos el segmento de edad para estos libros. Bueno, ¿no? No sé, esperen el mío. No, porque... No, esperen mi reseña del libro que les traigo. No, me refiero a la temática. No a que sea literatura juvenil. ¿Qué edad tienen los protagonistas? Como 16 y 18, algo así. O sea, es que esa es la... Sí, a lo mejor es también chavitos. Es esta onda que... Pero a mí esto donde ya entra la codependencia y las cosas tóxicas, a mí ya... Pues es lo y mismo entonces cuando... digo, ¿dónde está esta historia de amor que te super prometen? Una historia de amor tan única que te marcará por el resto de tus días. ¿Qué es eso? Tengo una duda. ¿Qué te dijo la chavita esta? Que lloró al final y casi empieza a llorar ahí mismo otra vez. Entonces dije, pues va a estar muy impactante. Si les cuento el final, se los cuento fuera del aire, porque si no, entonces todo el mundo me va Es como, bueno, a decir cosas por espolearlo. Acá, o sea, hay otra de estas novelas juveniles que se llama A través de mi ventana, que acaba de poner una publicidad, que acaba de tener una película, acaba de tener el año pasado, me parece que estrenaron la película en Netflix. Yo no me leí el libro, vi la película. Y también es una historia tóxica de una chavita que se enamora del vecino de la casa de atrás, que es millonario, y el chavito la trata mal durante toda la película, y al final es porque está enamorado de ella. Ándale. Y entonces es como, o sea, repitamos el patrón o como es que esos son hasta los mensajes desde la casa, o sea, es que el niño me fastidia en la escuela, eso es que está enamorado de ti. O eso es que le gusta. No le puedes meter eso en la cabeza a una niña, pero esos son los mensajes que han existido y que han estado ahí durante por generaciones, años, ¿no? Sí. Y que, ¿sabes lo que te digo? Y tú no crees que ya no estamos en ese estereotipo, pero el problema es que el gran segmento social del país ya no está ahí. No, yo no dije que no creo que estamos allá. Yo dije que yo ya no consumo Televisa y lo que ahora consumo a veces me fastidia porque digo, o sea, como las novelas de Isabel Allende. Ajá. O sea, yo alguna vez les conté, yo ya no leo novelas de Isabel Allende porque siempre es lo mismo. La mujer que crece en el seno de una familia tradicional se revela y ahora es una mujer empoderada. Y cuando la entrevistaron, cuando publicó Violeta, hace cuenta que dijo lo que yo estaba diciendo. Entonces, lo que yo consumo ahora, que está en Netflix, principalmente, casi todo es esto de la mujer empoderada y tal. O sea, no digo que ya no exista eso. Lo que yo digo es que me parece que la narrativa ha cambiado en cuanto a lo que yo consumo. A lo que tú consumes. No sé qué es lo que sigue publicando Televisa, TV Azteca o los medios más populares o masivos. Pues luego ponte en YouTube La Rosa de Guadalupe para que te un quemón. Bueno, pero te entre el aire. Pero bueno, de verdad que pues no quiero ofender a nadie con esto, con Boulevard. Discúlpenos, por favor. Discúlpenme, porque sé que hay muchos fans así. Digo, este libro ya sacó como 4 ediciones, ya que Penguin compró los derechos. Ya le sacó ediciones ilustradas, ya le sacó ya le sacó aquello. Y pues bueno. Y yo creo que tengo que decir algo en nuestra defensa, que este libro por algo conecta con ciertas personas de ese segmento, con muchas personas de ese segmento de edad, y nosotros lo estamos viendo como mamás de personas menores de 12 años. Entonces, pues como mamá ya tienes un filtro donde dices, me molestaría mucho que mi hija cayera en este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos una visión clara de adolescente como para poder conectar con la historia. Se nos prende una alerta de mamás. Y con esto confirmo que quiero seguir leyendo lo que mis hijas lean para platicarlo con ellas. O sea, de decir que me llegue mi hija, quiero leer Boulevard, sí, como no, nos sentamos y lo platicamos para saber qué opinas de esto y qué opinas de aquello y saber. Porque neta, si lo dejas así que tu hija lo lea y que lo interprete, que llegue y se enamore de un drogadicto y que esté bien que ella sea como su salvadora, pues no. Entonces, pues ahí está. Sigue Adri con algo chido. Adri? Sí, yo les voy a hablar de otra cosa. Yo les voy a hablar de
Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, de quien ya hemos hablado en este podcast. Pero habíamos hablado de Campamento Miedo y Ciudad Miedo, y ahora yo vengo a hablar de Mundo Umbrío, que era primero una trilogía y ahora es una tetralogía. Hablando de lo que estábamos comentando hace ratito, había una entrevista del autor donde él decía que él escribe para lectores jóvenes, que no importa la edad que tengan esos lectores, Sí. que sus libros son libros puerta para que la gente que quiere empezar a leer o que tiene pocos años leyendo se enamore de la literatura. Y lo hacen muy, muy bien. Me encantó esa descripción de lectores jóvenes, no importaba la edad que tuvieran. Bueno, Jaime Alfonso ya lo platicamos en otro capítulo, es un escritor mexicano de 40 y pocos, es originario de San Luis Potosí, ha trabajado durante muchos años siendo guionista para televisión y tiene muchísimos libros publicados, entre cuentos, novelas cortas, novelas más largas y bueno, esta serie que es la más larga que tiene. Él tiene muchos libros también publicados dentro de la editorial El Barco de Vapor, que es una editorial infantil. Muchas, si tienen hijos, la conocerán porque pues los piden mucho dentro del programa de la SEP. Es de editorial SM, ¿no? Ajá. Y bueno, ya... ¿Puedo agregar algo? Sí, claro, por supuesto. Es que lo conocí en la Feria Internacional, bueno, en la La de Feria Yucatán. de Yucatán, de Mérida. ¿Qué tipazo? Estoy enamorada. Soy fan. No, de verdad, qué tipazo, súper lindo. Duró más de 2 horas firmando libros. Yo llevé mis 10 libros que tenía Y todos me los firmó, te los dedica. De verdad que si tienen la oportunidad de verlo en alguna presentación, vayan a verlo, es muy chido. Bueno, Muy nosotros chido. tuvimos, además el año pasado, leímos el primer libro de Mundo Umbrío en nuestro círculo de lectura y tuvimos cierre de sesión con él y la verdad es que sí, fue encantador, habló con nosotros más de 1 hora, nos contó muchísimas cosas, además no solo de la novela, sino del mundo editorial, muy interesante. Entonces sí, la verdad es que vale mucho la pena si tienen la oportunidad, si les gustan sus libros o si tienen la inquietud de que lo lean y si tienen la oportunidad de acercarse a alguna feria y conocerlo también. Bueno, vamos a hablar de Mundo Umbrío. Como les contaba, Mundo Umbrío inicialmente se publicó con una editorial como una trilogía. Los libros son bastante gorditos, tienen entre 600 y 1000 páginas. Y ahora hace poco, el año pasado, hubo una reedición de esta trilogía y se convirtieron en 4 libros. La primera trilogía, o la primera edición, fue una trilogía que fue publicada por SM México, y en el tercer libro él no lo había terminado, ya iba por 1100 páginas, algo así, y le pidieron que recortara 250 páginas. Entonces se quedaron por fuera como el cierre de todas las historias secundarias, según el autor. En el 2019 Penguin compró los derechos, ya los derechos de la otra editorial como que habían vencido, y le permitieron a él hacer la reedición del último libro para convertirlo en 2. Entonces es como una versión extendida del tercer libro, en donde sí logran cerrarse las historias de muchos personajes secundarios. Yo no me he leído este cuarto libro, o sea, no me he leído yo me leí la trilogía original, digamos. Pensé que habías leído el cuarto. No, y para mí se cierra todo, o sea, para mí cierra... Porque claro, cierra de los principales. Claro, cierra la historia principal. Yo me imagino que todas estas historias paralelas chiquitas que a lo mejor quedaron ahí, que no se sienten que quedaron sino yo creo que es que él profundizó en cada personaje secundario, que son muy ricos además, o sea, porque la verdad es que es un universo muy, muy rico. Entonces, bueno, Mundo Umbrío es la historia de Lina Posada o Lina Posafría. Que luego hacemos el chiste aquí en el podcast que Doris es Lina. Ajá, porque son fan de las listas, las dos, y las notas. Entonces,
Para que sepan de dónde viene el chiste. Exacto. Lina vive en la frontera de México con Estados Unidos con su mamá y su papá. Su papá trabaja de noche y tiene ciertas alergias y no sé qué, y luego le pasa algo y descubre a la larga que su papá es un vampiro. Pero no un vampiro como los conocemos nosotros, sino es como una civilización que ha crecido en paralelo a la humanidad, al Homo sapiens. ¿Es el qué? Homo factus, ¿cómo era? No me acuerdo ahorita, pero bueno, algo así es. La historia es pues cómo Lina se entera de que ella es mitad, o sea, pertenece a esta civilización. Y bueno, se enrolla todo un punto en donde ella tiene que prácticamente salvar a toda esta población umbría que vive, digamos, dentro de la Tierra, ¿no? Ajá, y bueno, pero la historia va creciendo y va creciendo y va creciendo, y hay ya sabes, como emperadores y criaturas míticas, y es fantástica, la historia es completamente fantástica, pero es de verdad interesantísimo. El segundo y el tercer libro, además, son mucho mejores que el primero, porque el primero es como la presentación del mundo, ¿no? Te presentan el mundo, te presentan los personajes, y es interesante, pero lo que pasa es que el segundo y el tercero quieres saber qué va a pasar y te intriga y no te deja y lo quieres leer y hasta que no paras no puedes, de verdad. Por ejemplo, mi prima se los acaba de leer y me dice, o sea, es que no podía parar porque yo que necesitaba saber qué iba a pasar. Es de estos libros. O sea, la verdad es que yo no entiendo cómo no es más conocido, porque... ¿Cómo no tiene pelis? Es que de verdad es... Debe ser muy caro producir una Sí. película con ese mundo. Si caro Pero a nivel de está Harry Potter padrísimo, no y... manches. Sí, te necesitas una inversión y importante. El Señor de los Anillos, de Ajá. ese nivel. Pero bueno, les cuento cómo se llaman los 4 libros actuales. El primero se llama Las dos muertes, el segundo La traición, el tercero La venganza, y el cuarto, esta nueva reedición, se llama La guerra de las guerras. Mira, aquí me está pasando la nota, Doris, que se llama... Doris Posafría. Doris Posafría, que se llama Hematofagus. Homo hematofagus. Homo hematofagus, que básicamente es un ser humano que se desarrolló diferente al Homo sapiens, y en vez de estar en la superficie viven en la corteza terrestre, básicamente, y es como un ser parásito porque se alimenta de sangre. Entonces pues ahí hay toda una historia que va creciendo en el transcurso de la tetralogía ahora. Él cuenta que tardó 10 años en construir este legendarium, ¿no? Para poder crear las historias. Todo empezó en un guión que él tuvo que hacer para graduarse de cine. Él estudió cine. Entonces, cuando le presentó el guión al maestro, el maestro le dijo, tal cual, estás loco, esto nadie lo va a hacer, o sea, esto tienes que hacer un guión, casi que 2 personajes y una silla, porque no, o sea, y él, ok, se fue y lo hizo. Pero se quedó como pensando la idea, y con el pasar de los años, pues construyó el mundo, hasta que en 2010 fue que empezó a escribir el libro como tal. Pero la idea original vino de su primer libro, o sea, la idea original la plasmó en su... Ajá, que se trata precisamente de un explorador que va al centro de la Tierra, y pues ahí empieza la historia, y así se gestó Mundo Umbrío. Además, hay una cosa que yo me enteré en una entrevista que vi ayer, que se llama el Hasverso. O sea, él tiene un universo de sus libros, porque en ese Club de la Salamandra presenta las 113 anticiencias, o que son ciencias fantásticas, o sea, que explican un hecho fantástico como que fuera científico. Y que así Y explica lo explica muy bien. Lo explica también, que yo decía, esto es cierto. O sea, da sus hechos científicos, entre comillas, que yo decía, es que esto tiene que ser real. Bueno. O sea, me van a salir los umbríos ahorita. Exacto. Entonces, eso se ve en el Club de la Porque yo Salamandra. ya lo leímos. En Aquí el- las 3 ya ajá. lo leímos, el 1.
El Club de la Salamandra, en el Club de la Salamandra se ve también una de estas 113 anticiencias en Mundo Umbrío, obviamente, pero también en Tiempos Canallas y en La Ciudad de las Esfinges, que son otros libros del mismo autor. Son 2.380 páginas aprox entre los 4 Me libros. encanta cómo trae las páginas así de toda la saga completa. Sí, Muy bien, tú muy porque bien. son sagas, entonces sí es muy importante Me gusta. dimensionar el tamaño. Entonces, bueno, Jaime Alfonso tiene muchísimos premios aquí en México, tanto por sus novelas cortas como por las largas. Yo recomiendo muchísimo esta saga para los lectores jóvenes porque tiene muchísimas referencias además culturales importantes, culturales y sociales que te pueden hacer entender a un joven, pueden hacer entender a un joven temas como el imperialismo, temas como el despotismo, temas como de sectas, castas. O sea, creo que es importante y es muy entretenido. O sea, Sí. no lo van a poder parar Muy de leer. entretenido y muy divertido, ¿no? Sí, o sea, a muy mí divertido. raras veces me pasa con un libro y me ha pasado con varios de Jaime Alfonso Sandoval que estoy leyendo y me río o me carcajeo. Ujú. Sí, da risa. O sea, el personaje de la mamá de Lina, por ejemplo, que es mexicana, o sea, te ríes. Te ríes con leyendo sus sus palabras que expresiones. tiene. O sea, lees sus expresiones y dices que te la puedes imaginar perfecta. Y también todo este rollo de que esté contado en México, aunque sea debajo de la corteza terrestre de México, Pero es de México. tiene como una carga cultural importante y muy sabrosa de leer, ¿no? O Pero sea, luego se van a vivir a Estados Unidos, ¿no? no, cuando los secuestran, o sea, al principio del libro, ellos viven en la frontera de Estados Unidos. Pero todo el resto es Santa María de la Ribera y se ve el Sí, la teatro de Ciudad de la México. ópera, ajá. Entonces, todo. creo que es como... Que es como un sello de él, ¿no? Todos Ajá. sus libros son así escritos. Sí. Bueno, en sus descripciones está la En- ciudad, de la- el país y de la México. zona país. metropolitana. Ajá. Entonces creo que es una saga que vale muchísimo la pena para los jóvenes, o sea, para adolescentes y para adultos que disfruten de este tipo de libros. Bueno, incluso para los que no, porque Sí, a mí no me Doris- gusta la fantasía ajá. y sí lo disfruté. Y bueno, por si la gente que nos escucha se lo estaba preguntando, sí me identifico con Lina Posafría. Y como me identifico, les tengo un dato que nos contó Jaime Alfonso Sandoval cuando estuvo en la reunión de Mundo Umbrío. Hay una raza de umbríos que se llama yasmas, que viven como en un sistema de cavernas. ¿Y qué creen? Es yasmas por los mayas, los mayas, como sí, es que es un cierto. juego con las letras, y viven en el sistema de cuevas y cenotes. Como los cenotes, ajá, los cenotes, sí de me acuerdo. cenotes, que viven justo donde estaría la península de Yucatán. Así Sí, es. O sea, abajo de la península de Yucatán. Abajo de los aluches. Lina. Exacto. Sí, mi hija lo está leyendo. Sí, y me está muy entretenida. ¿Cuántos años tiene tu hija? 12. Ay, eso está padre, porque yo he visto que muchas veces como que la edad del protagonista en los libros juveniles e infantiles como que se relaciona con la edad del lector, ¿no? Si Sí, ves que el porque Lina protagonista tiene 13. Lina, cuando empieza el Cuando libro, empieza. tiene 13. Ajá. Cuando Es que, termina, no sé, ahora. además, Lina en particular es como físicamente en el estereotipo del mundo de la superficie no es guapa. Pero resulta que cuando baja Eso me encantó. es la más guapa de los umbríos. Entonces hay todo este acercamiento hacia los estereotipos de la belleza que sabe manejar muy bien el autor, porque sin señalar, como que tiene esta explicación muy clara de cómo la belleza es un tema de percepción, ¿no? Y no de que sea real una cosa u otra realmente bella, ¿no? Sí, es un libro, diría yo, complejo, y no con esto quiero decir difícil de leer, al contrario, ¿no? Tiene mucha riqueza, muchas lecturas, crítica social, esto que hablas Muchísima. del sistema de castas, pero de una manera muy fresca, ágil y con un lenguaje Muy accesible. culto pero accesible. Sí. Por ejemplo, también a mí me encantó que la mayoría de los personajes femeninos, o todos los personajes femeninos del libro, son súper fuertes. Sí, O sea, bueno, la protagonista. los malos y los buenos son personajes femeninos muy fuertes. Y de hecho la parte sensible viene en los personajes masculinos del libro.
O sea, el novio de Lina, el papá de Lina, son los personajes sensibles del libro. El primo, ajá. Entonces creo que sin caer en estereotipos o en antiestereotipos o en los, como vamos y venimos de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De los estereotipos, creo que está súper padre porque sí, en general los personajes femeninos son muy fuertes, muy bien construidos todos, la abuela, la tía Sangre, la protagonista, y los personajes masculinos también son fuertes, pero son como los más emotivos, y eso también como que me gustó. Entonces, bueno, yo sí la recomiendo, ojalá, y además es un autor mexicano, que creo que esta obra debería ser mucho más reconocida de lo que es. Si quieren regalar un libro a alguna chavita, algún chavito, ese es perfecto, para que se enganche. Como alrededor de los 12 años, ¿no? Sí, de 12 en adelante. De 12 en adelante. Sí están gorditos, ¿eh? O sea, sí tiene... va lenta porque tiene 600 páginas. Sí. O sea, no creo que sea para un primer lector. No, para un primer lector no. Tiene que ser alguien que ya tenga el hábito. Porque que no se asuste con el tamaño. Ajá, porque es un libro que impone, porque no es un libro pequeño. Bueno, cuéntanos, Doris. Bueno, yo les traigo hoy algo muy divertido, muy entretenido, muy light, pero muy disfrutable. Les traigo Buenos días, Abril, estás en Delhi. Es un libro muy colorido, lo tengo en físico. El diseño es bonito, lindo. Y es de un autor que se llama Dan Sam, es su primera novela. Y él también, además de trabajar en el mundo editorial, está en el mundo de yoga, entonces ya había publicado algunos libros de yoga. Y esta es su primera novela. Se publicó en el 2019 y trata acerca de Abril Santana, una chica de 15 años, es mexicano. Y pues los protagonistas también son mexicanos. La historia comienza en México, no dice específicamente en qué ciudad. Y bueno, Abril es una chica de 15 años, vive con su papá y su mamá y todo es como muy idílico hasta que de repente empieza a entrar en esta etapa de la adolescencia y como que empieza a quedarse sin amigos, empieza a ser como la rara del grupo y tal. Y también empieza a haber una crisis en su familia, sus papás se empiezan a separar y hay un detonante que es que su papá ya le pide el divorcio a la mamá. Entonces, en el ínter en el que ella está viviendo estos cambios, se hace de un amigo inseparable y son como que ellos dos contra el mundo. Entonces, cuando el papá le pide el divorcio a la mamá es una mujer muy folclórica. Muy colorida, poco convencional tal vez, y como que la mamá dice no, se le bota la canica y de repente ve en una revista de modas que una persona muy popular en el mundo de la moda se salvó de una depresión y de un suicidio yendo a la India. Entonces ese día compra los boletos y Abril y el amigo se van con ella, un poco como a acompañarla y mucho a cuidarla porque ella es como un poco la figura protectora de la mamá. La mamá parece que es como un poco irresponsable o que no está ubicada en la realidad. Entonces se van los tres como a un camino del autodescubrimiento. Y pues son todas las aventuras que pasan durante el viaje a la India. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy divertido, muy accesible. Siento que es un libro tierno y en el cual la protagonista se expresa como con mucha inocencia e ingenuidad. O sea, sí con esos problemas existenciales que puede tener una chica estándar de clase media alta, porque sí es una novela o un ambiente que está ubicado en una clase socioeconómica alta, porque mencionan marcas, modelos, que la mamá se viste con zapatos no sé qué y el vestido no sé cuál, que están más allá de lo que conocemos, ¿no? Como diseñadores de nicho. Los investigué y sí existen, pero me parece que todo el libro tiene una estética muy colorida, un poco como ver Sex and the City. Entonces tú te puedes imaginar en el libro colores, como mucha alegría, mucho diseño. Entonces es un libro lindo, tiene representación LGBT, porque el amigo es gay, en el transcurso lo descubren, pero no se siente nada forzado. Entonces es un libro accesible
que creo que está escrito en un lenguaje para chicos como entre 15 y 18 años. Se me antojó. Y yo conocía, ya había visto el libro, como que lo tenía ¿Sí lo compraste en la feria? Sí, lo compré en la Feria del Libro de Yucatán. De hecho, ya lo tenía en mi lista por leer y cuando vi que estaba por allá dije, yo quería leer este. Y entré a la presentación del autor. Y entre las curiosidades de la presentación, porque ya entré a medias, él decía por qué se llama Abril Santana, la protagonista. Abril es por Avril Lavigne, que a él le gusta, y Santana por un personaje de Glee. Ajá, Santana. La que se murió. Esa mera. Yo no vi Glee, pero ya investigué. Yo tampoco lo vi. No, yo no vi Glee, pero ubicaba a los personajes porque, no sé, porque los ubicaba. O sea, creo que cuando se murió la actriz me enteré bien que el personaje se llamaba Santana. Entonces... Y bueno, yo sí lo recomendaría. Es un libro fresco, sin pretensiones. Desde y los se siente 15, como, o sea, no para más chavitos ni no, nada. se siente como una fantasía y un romance adolescente, sin entrar en cosas como muy escabrosas, complejas o tóxicas. Eso. Muy bien. Ya hablamos mucho de lo tóxico el día de hoy, pero... Bueno, pues hasta aquí nuestros comentarios. Mire, deberíamos haber llamado el capítulo Literatura Juvenil Mexicana. Los 3 autores fueron mexicanos pues y no nos dimos vamos a cuenta. ponerle. Ajá. Porque, digo, literatura juvenil hay muchísima, pero casualmente los 3 autores fueron mexicanos. Sí, Pues muy mira. interesante. Bueno, pues nos vemos en la próxima temporada. Por Sí, ahora nos vemos. ay, sí es cierto, chavales. Sí. Saludos. Pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado toda esta temporada y esperamos que nos sigan escuchando un poco más adelante. Nos vamos a tomar un par de mesecitos para organizarnos y planificar la siguiente temporada. Pero ahí seguimos en contacto por nuestras redes sociales. Bueno, primero saludos a Colombia, a Estados Unidos, a los que nos escuchan por allá. Muchas gracias por escucharnos. Y nuestras redes sociales son en Instagram, estamos en Instagram como leyendo-leyendo- y en Facebook como leyendo-MX. Les agradecemos mucho compartir este podcast para que compartan a las mamás, que sepan que pueden leer sus hijos, que no pueden leer. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Y nos oímos en que ahorita estamos que leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, aquí estamos de regreso. Yo les cuento que estoy leyendo La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante, perdón. Le cambié la vocal. Y apenas lo estoy comenzando, llevo unos 4 o 5 capítulos. Está interesante, no había leído nada de la autora. Entonces, bueno. ¿Y de qué va? Pues hasta ahora es una chava que vive con sus papás en Nápoles y se entera que tiene una tía misteriosa que la familia odia y entonces se obsesiona con la tía y empieza porque ¿tiene serie? Creo que en Netflix. va a salir la serie o ya salió. Ajá. Para el próximo episodio de series. Ajá. Y entonces se obsesiona con la tía y obliga al papá prácticamente a que la lleve a conocerla. Y estoy justo cuando la está conociendo. Entonces, no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero sí, justo leí también ayer que iban a salir la serie, no sé qué, y a ver. Oye, con el título me sonó como autoayuda, me hacía raro y por eso quería saber de qué No. Fíjate que tenía ganas de leer a esta autora Ahí me y sonaba. busqué cuál libro leer porque ella tiene una saga, que no es saga, pero tiene como una serie. El Cuarteto Napolitano. Que son de unas amigas. Entonces yo dije, no me quiero leer ninguno de estos porque entonces no sé si me voy a ir otra vez. Yo leí Y me encontré La amiga estupenda. Ujú. Me hizo como oscuro. Que es uno de ese, ¿no? Es el Ajá. primero de esa serie. Y también empecé a ver una película, pero ya no terminé de verla, que se llama La hija oscura. Y creo que esa película está basada en un cuento, de una serie de cuentos de ella. Pero sí se me hizo dark. Entonces, bueno, como así de las miserias del ser humano, ¿no? Entonces dije, no sé si tengo la fortaleza emocional para leerlo ahora. Pues yo, bueno, quiero leer, es que vuelvo a terminar y ya les contaré. Esta es la autora que nadie sabe quién es. Ok. Chun, chun, chun. Bueno,
pollo. ¿Tú, Yo Pam? anoche justo inicié un libro que se llama Cosas que nunca hablé con mi madre, editado por Michelle Pilgate. Son 17 historias que revelan cómo la relación con nuestras madres nos marca para siempre. Y está Wow. rudo. Pues se ¿Está imaginan. largo? No, son como 5 horas y media en Kindle. Leí una historia anoche, lo quería soltar y ya quería seguir leyendo más y más. Pues sí, si traes ahí issues con tu mamá, a lo mejor te va a mover, que todos traemos issues. Exacto. Entonces, ahí te va a mover cosas. Me gustó, digo, cuando presenta el libro, dice que hay historias de todo, para que nos demos cuenta que el ser humano pues siempre vamos a estar traumados. Unos porque los cuidaron mucho, unos porque los cuidaron poquitos, unos porque les hablaba mucho, otros porque no les hablaba mucho, uno porque los abrazaba mucho, otro porque no los abrazaba tanto, uno porque así somos los humanos. Pero se me hizo muy interesante y pues bueno, ya les contaré. Ya lo apunté, me late leerlo. Yo estoy leyendo Como polvo en el viento de Leonardo Padura. Está buenísimo, creo que va a estar en mi top del año. Sí. Es un escritor cubano y la canción, el título del libro está relacionado con la canción Dust in the Wind de Kansas y no he dejado de cantar esa canción en mi mente durante todo el libro. Está muy bueno, muy recomendable. Sí, está bueno el libro. Pues gracias por escucharnos esta temporada número 3. Nos vemos pronto en la temporada número 4 de Sobre Libros. Muchas gracias otra vez. Disfrutamos mucho haciendo esto y disfrutamos también leyendo sus comentarios y retroalimentaciones. Nos vemos en la próxima. Nos oímos en la próxima temporada. Gracias, chicas. Bye. Gracias, productor. Gracias, productor Francisco. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.